Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, hermanos, vamos a seguir estudiando, a seguir aprendiendo de los misterios que tiene el Señor en su palabra. Escuchando la canción que puso Leticia, la última de las aguas, del mar, del fuego, venía a mi mente algo que dice la Escritura, y es que la palabra del Señor son las aguas profundas, y que las aguas profundas significa la fuente de sabiduría. Y la fuente de sabiduría, según lo que me enseña la Biblia, es la palabra de Dios. Más exactamente dice el versículo, es la Torá, porque ahí es donde nosotros encontramos todos los misterios, es donde de allí parte todo lo que el Señor tiene para cada generación, para cada persona que ha sido llamada con un propósito especial, con un propósito para que cada uno de nosotros busquemos lo que nos enseña la Escritura. Por eso el Señor Jesús dice, boga mar adentro. ¿Por qué? Porque hasta cuando ellos no se subieron a la barca, hasta cuando ellos no bogaron un poco más, no encontraron los peces, no encontraron la bendición de la obediencia al Señor. Por eso es importante estudiar la palabra, que sigamos leyendo, que no nos cansemos para que esa vasija nunca falte el líquido preciado que es la fe, que es la palabra del Señor. Vamos a mirar de pronto ahí el nombre ese que nosotros tenemos en pantalla, que es como se escribe el nombre de Sem, que es la generación de donde este nombre tiene en él todo el plan del Señor, hasta la misma venida del Señor y todo lo que ha de acontecer. Este nombre lo tiene incluido y todo lo tiene la palabra del Señor. Por eso vuelvo y le repito que aquí de pronto en la parte derecha de ustedes encontramos el nombre de Sem, como se escribe en el hebreo, y es importante que cada uno de nosotros conozcamos a qué hace referencia cada una de estas consonantes que nos conectan con el Señor, que nos conectan con la palabra, que nos permiten conocer esos misterios, ese sod, que es lo oculto, que es lo que está escondido a través de cada una de estas palabras. Vamos a mirar cuál es el poder que tiene esta palabra, cuál es el poder y qué es lo que quiere decir la Escritura
cuando el Señor nos habla de Shem, cuando se habla de este nombre a que hace referencia. Fíjense que mirando las redes, por ahí a ratos cuando uno le llegan tantas cosas y uno quiere pues mirar noticias y todo este tipo de cosas, de todo lo que se está moviendo ahorita, nadie le puede decir al pueblo del Señor nadita, porque de insofacto quedan ahí pulverizados. Por eso es mejor orar para que seamos prosperados y no de pronto la ira del Señor caiga sobre cada uno de nosotros. Vamos a hablar qué quiere decir este nombre, el nombre de Sem, el nombre de este primogénito, de este varón a quien el Señor, a quien el Padre le entregó un linaje, entregó bendición para su familia. Y no solamente eso, sino que este nombre, ya les hemos hablado o ya les he dicho, que este nombre representa autoridad. Este nombre representa tener dominio sobre las cosas. Y este nombre, o este nombre que tiene poder. Cuando analizaba y miraba un poquito qué significa la palabra poder, es la capacidad de hacer, usando, digamos, una identidad de una persona, usando de pronto el beneficio que tiene algo y que podemos nosotros llegar a utilizar. Fíjese que nosotros sabemos que el nombre de Sem, dentro de sus consonantes, una de ellas, pues, era lo que hablábamos en el culto pasado, hace referencia a los dientes, hace referencia a los labios, hace referencia a la boca, a la garganta, y lo que nos decía Glorita en su enseñanza, que nosotros no podemos separar la mente del corazón. ¿Por qué? Porque las dos van unidas, porque lo que nace del corazón, la mente lo piensa, lo transforma y luego el cuerpo es el que ejecuta, el que cumple la voluntad de ese pensar o de ese nacimiento o ese surgir de esa palabra. Fíjense que la palabra dice que Sem, el nombre de Sem, indica que tenía la primogenitura, le fue entregada la primogenitura para la siguiente generación. Y todo el devenir, todo lo que había de venir estaba bajo su nombre. Él es el que tenía la autoridad, es el que daba la cubierta, de él dependía las generaciones futuras. Y también lo que les había hablado, que este nombre tenía un cuidado, el cuidado de la familia, de las mujeres, de la riqueza de la misma familia. Todo eso le habían dado o se le había entregado a este primogénito. Por eso es importante, hay cosas muy bonitas que de pronto en el transcurrir de la enseñanza de pronto los puedo hablar, pero es importante cuando el Señor nos da como esa identidad, cuando el Señor nos da a nosotros una responsabilidad, cuando el Señor nos delega una tarea, eso significa que Dios le ha dado a usted poder. Eso significa que Dios le ha dado autoridad para que usted actúe en el nombre de Él. Eso quiere decir que el Señor nos ha dado un dominio sobre las cosas, no solamente las mías naturales, sino también las cosas espirituales. Nos ha dado ese control, nos ha dado ese dominio, nos ha dado ese gobierno sobre cada uno de nosotros basado en la presencia del Espíritu Santo, basados en la palabra. Y esa autoridad, esa fama, ese nombre, ese poder es lo que representa para el Señor en nosotros y es lo que nosotros debemos de tener en cuenta, que eso es lo que se llama el manto de Dios. El manto del Señor implica que usted tiene autoridad, que Dios le ha dado su cubierta, que Dios le ha dado un hacer en el nombre de Él. Ese es el manto, esa es la autoridad. Fíjese que
si nosotros miramos y analizamos un poquito lo que dice la Escritura, cuando Adán y Eva cometieron una falla, el Señor los vistió. El Señor le hizo unas túnicas. El Señor le dio, los cubrió. ¿Para qué? Para que entraran dentro del plan del Señor, para que siguieran haciendo su obra, para que siguieran cumpliendo la tarea que el Señor les había delegado. Pero ya habían perdido lo que es el vínculo, la relación espiritual, el que escucharan cuando el Señor venía al jardín, cuando escuchaban sus pasos, cuando escuchaban o sentían la presencia del Señor. Ya ellos no tenían eso. Y eso es lo que creo que es lo que está pasando hoy en día. Nosotros ya no sentimos la presencia del Señor porque hemos dejado de escuchar su palabra, nos hemos dejado involucrar con tradiciones, nos hemos dejado invadir de la incredulidad, porque seguramente hay una enfermedad, porque seguramente hay alguna situación que está ocupando el lugar que le pertenece al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere. El Señor vino y nos dio su manto, nos dio su justicia. Él dio su vida, como decía la canción. Él puso la obra en amor para que nosotros pudiésemos obrar en el nombre del Señor, en el nombre que tiene poder, en el nombre al cual tiemblan las naciones. Ese nombre que cuando se pronuncia todo el mundo tiembla. Que cuando usted está en Israel y usted habla, ese es el Señor, ellos creen que es el Mesías, porque eso es importante para ellos. Hablar del Mesías o hablar del Señor es como si fuera su propio Mesías. Entonces, es importante que nosotros entendamos y comprendamos que el nombre de Shem, que está involucrado en qué, en el nombre del Mesías. Recuerde que la palabra Mesías también tiene escrita la palabra Shem, el Mashiach. Bien, ahora, hablar de poder, cuando usted puede decir, pero yo ¿cómo puedo tener ese poder? ¿Yo cómo puedo actuar en ese nombre? ¿Yo cómo puedo tener dominio sobre una situación mía, sobre una circunstancia mía? Resulta que la misma palabra del Señor me dice que el poder que me da el Señor está basado en la fe. Si no hay fe, no hay poder. Si no hay fe, no hay dominio. Si no hay credibilidad, no hay control. Si no hay fe, confianza y seguridad, no podemos obtener lo que estamos buscando. Entonces, el poder en el nombre del Señor o en el nombre de Shem o en el nombre del Mesías me lo da el que yo crea en Él. Que yo tenga la confianza, que tenga la firmeza que yo estoy con Él. ¿Por qué? Porque obedezco su palabra. Por eso, hablar de poder es hablar de creer. Y fíjese que la misma palabra del Señor me dice que si yo creo, dice su poder, es decir, el nombre del Shem o el nombre del Mesías, dice su poder consiste en sacar al hombre de la esclavitud a la libertad mediante la redención y dar a conocer el nombre del eterno Dios. Si yo no creo en el Señor, ¿cómo salgo de las continuas cosas que nosotros tenemos en la mente? Si yo constantemente estoy diciendo, a mí todo se me olvida, usted está cerrando la oportunidad y le está impidiendo al Espíritu Santo que cumpla la función para la cual Él fue enviado, recordarle todas las cosas. ¿Por qué? Porque usted está cerrando, usted está poniendo una palabra, usted le está dando una importancia o le está dando no sabría cómo decirle, como un control para que su mente no recuerde nada. Está poniendo un impedimento para que el Espíritu del Señor no le traiga a colación todas las cosas. Por eso, cuando tengamos que hacer algo, digámosle al Espíritu Santo, recuérdame que tengo que hacer esto. Pero uno le escucha mucho a la gente, es que a mí últimamente se me está olvidando todo. Pues claro,
Nosotros mismos estamos poniendo bloqueos, nosotros mismos estamos poniendo impedimentos, nosotros mismos somos los que estamos dando una palabra. Recuerde que la palabra tiene poder. Recuerde que la palabra que sale de nuestra boca, profecía es, dice Isaías. Recuerde que la palabra de nosotros es para bien o es para mal. Todo depende de lo que sale de mi boca, de lo que se mueve en mis labios, de lo que dice mi garganta. Por eso yo no puedo estar diciendo eso. Y uno vuelve y le repito, uno le escucha, en estos momentos uno le oye mucho a las personas eso. Es que a mí todo se me olvida, todo se me olvida. Y lo que decía en un mensaje que creo que fue Verónica en su red, donde decía, ¿cuál es el de nosotros? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde está? ¿Qué voy? O sea, todas estas cosas, ¿por qué? Porque nosotros mismos lo estamos hablando. Nosotros mismos le estamos dando vida a esa palabra, pero no para vida, sino para qué, para muerte, para que se me olvide, para que no sé para dónde voy, si voy para arriba, si llegué o voy saliendo. Entonces, fíjense que la misma escritura me lo está diciendo. La palabra tiene poder. Pero es creer que el Espíritu Santo va a cumplir esa función, va a cumplir esa tarea. Pero tenemos que erradicar, tenemos que sacar de nuestro lenguaje eso que nos sirve. Por eso la palabra del Señor dice en Marcos y también lo dice en Mateo, que hablaremos nuevas lenguas. Pero eso no se refiere a las lenguas espirituales, se refiere a la nueva forma que usted va a hablar. La forma en la que usted va a expresar las cosas, porque es que la palabra es el Espíritu. Y si nosotros no le pedimos al Señor que nos ayude a hablar en la parte espiritual, para que la parte espiritual ejecute la tarea conmigo, para que la parte espiritual, la palabra que es espíritu, me lleve, me sane, me libere y me haga libre. Por eso dice que el nombre del Señor, el nombre de Sem, tiene poder de sacarme de la libertad, de sacarme de la esclavitud a la libertad. Fíjense que en estos días donde he estado estudiando esta parte de Lucas 17:20, en donde se habla de la tarea que vino a hacer el Señor. Hermano, el Señor no vino por el justo. Olvidémonos que el Señor vino por el justo, por el bueno, por el rico. El Señor vino por mí. El Señor vino por el malo. El Señor vino por el pecador. El Señor vino por el desviado. El Señor vino por el ciego. El Señor vino por el sordo, por el manco, por el cojo, por el que está con lepra en su lengua. Por él vino el Señor. El Señor no vino por nadie más, por eso dice que vino por lo perdido, para Él encontrarnos. Pero ¿cómo nos vamos a encontrar con el Señor? A través de la fe en su palabra y en su obra. A través de la fe cuando nosotros obedecemos la Escritura. Vuelvo y le repito, el mismo Jesús lo dice, yo no vine por el sano, yo vine por el enfermo. Yo vine por el perdido, yo vine por el que está lejos, yo vine por el que está en la idolatría. ¿Por qué? Porque Él es el camino, porque Él nos va a direccionar para acercarnos a Él. El sano no tiene necesidad, o usted no le duele nada y usted se va al médico. No, usted dice, no, es que a mí no me duele nada y yo estoy bien. ¿A qué voy a ir al médico? Para que después me digan unas cosas que ni siquiera yo tengo. Entonces fíjense que la misma escritura nos está diciendo, nos está hablando. El Señor vino a traerme libertad. Y cuando uno analiza, que es el devocional de todas estas noches, supliendo digamos, el descanso que tiene el pueblo, las personas en este tiempo debido a tantas dificultades, entonces yo he tomado ese tiempo, ¿para qué? Para que no se enfríen, para que no divaguen. ¿Por qué? Porque esto es muy fuerte lo que hay allá afuera. Usted sale y usted siente el impacto de todo lo que hay allá afuera. Es duro, hermano, no crea. Todas estas cosas, todas esas luces, todo el jolgorio, todo eso impacta en nosotros. Así uno no quiera, pero en algo lo estremece, porque uno dice, empieza a mirar, y uno, ay, sí, bonitas las figuras, sí, y cuando uno se da cuenta de esto, usted está deleitando con la luz,
se está deleitando con las cosas. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué significa la palabra abertura de la cárcel? La palabra abertura de la cárcel, de lo que el Señor dice, de lo que Isaías dice, significa darle luz a sus ojos. Eso es lo que vino a hacer el Señor, a darme luz en mis ojos. Y la enseñanza de hoy viene con la oración. ¿Para qué? Para lo que quiere decir lo que el Señor dijo. Yo vine por dos cosas, por el año de las buenas nuevas y por el día de venganza. Y cuando uno empieza a analizar qué quiere decir el año de la buena nueva, qué quiere decir, ahí habla tres conceptos muy importantes y que cada uno de ellos tiene todo que ver. Por eso el Señor que dice, es que el reino no son las cosas, el reino es lo que hay acá. Pero el reino no está porque tengo ceguera, porque tengo sordera, porque estoy manco, porque estoy cojo, porque tengo lepra. Y recuerden lo que nos enseñó Glorita de la lepra, que es el chisme, la murmuración y todo ese tipo de cosas. Y cuando yo me puse a estudiar eso, porque todo eso lo estudié y lo grabé, ¿para qué? Por los tiempos y todo, porque uno no sabe. Y cuando uno está en la unción es mejor hacerle derechito, porque después usted se para y se siente y usted no sabe ya cómo fue, cómo es, y eso es mejor hacer las cosas cuando usted tiene la presencia, cuando nosotros estamos ungidos, cuando nosotros venimos en el camino. Y eso es lo que me está diciendo el Señor. Y cuando el Señor dice, yo vine a traer visión, ¿por qué? ¿Qué dijo el Señor en la antigüedad? Que un pueblo sin visión perece. Él no dijo si usted es sordo, si usted es manco, no. Un pueblo sin visión perece. Y por eso el Señor vino a traer luz a nuestros ojos. El Señor vino a abrirnos nuestros ojos a la luz del Evangelio, a las buenas nuevas. No es lo que la Escritura nos está hablando y nos está diciendo, que hay que entender, hermano, lo que nos dice la Escritura. Por eso el Señor dice, vine a traer libertad al cautivo. Eso es extraordinario. ¿Quiénes son los cautivos? Y ahí lo dice la Escritura, que cuando ustedes escuchen los devocionales, cópienlo, hermano, analicen si usted todavía está cautiva, si nosotros todavía no tenemos apertura de nuestros ojos, si todavía estamos encarcelados, o qué es lo que hay en nosotros que no nos permite disfrutar de todas las grandezas del Señor. Por eso el Señor dice aquí, el vino, el poder está en la fe. Y la fe es la que me va a sacar a mí de ese pecado que me gobierna, de la carne, de mi parte emocional o de la misma relación que nosotros tenemos con el Señor. Es la palabra, hermano, es la fe la que obra, es el nombre del Señor, la que nos está llevando a que nosotros seamos redimidos, a que nosotros, porque la primera parte de la Escritura, el Señor está diciendo, estamos en el año de la gracia. Y el año diga, uy, pero el Señor dio ¿cuántos años? No, pero es que recuerde lo que dice la Escritura. Un día para el Señor, ¿cuántos años son? 1000. Y 1000 años para el Señor es un día. Dios es el que determina. Por eso dice cómo, Él no dice es. Él hace una comparación, Él hace una similitud. Y estamos en el año de la gracia, es decir, desde que Jesús hizo la obra, todo este tiempo es la gracia. Pero cuando ya el Señor, cuando ya se acabe el tiempo, cuando suceda lo que tenga que suceder, entonces se cerrará la gracia, el Señor redimirá, el Señor nos recogerá y viene el día de venganza del Señor. Fíjese que la misma Escritura hace una separación muy grande. El año de la gracia y el día de la venganza. Entonces fíjese lo que nos enseña el Señor. La gracia tiene amplitud. La gracia tiene un sinnúmero de años. Pero el Señor dice, vendrá un día en que yo haré, en que yo traeré mi juicio.
Y yo estoy viendo a través de la red, uno está viendo cómo yo decía, Señor, ¿por qué en las carreteras se está dando tanto la muerte? ¿Será que en las carreteras los está esperando la muerte? Porque usted ve que el carro se volcó, el bus se fue abajo, que las casas de pronto explotaron y se incendiaron. O sea, un montón de cosas que están sucediendo y que uno dice, Dios, pero uno tiene que estar, mientras usted esté en la fe del Señor, mientras, como dice el Señor, mientras tú permanezcas en mí y yo permanezca en ti, pide lo que quiera, yo te guardo, yo te cuido. ¿Por qué? Porque estamos bajo la cubierta de su palabra, porque estamos bajo la presencia del Omnipotente. Por eso, hermanos, tenemos que mantenernos orando, tenemos que usar ese poder que nos ha dado el nombre del Señor. Y es el creer en su nombre, el creer en sus obras. Fíjense que en esta mañana, cuando leía la parte de mi devocional de Hechos de los Apóstoles, cuando viene la muerte de Esteban, y me llamó la atención la forma y el desglose que hace Esteban presentándole a los judíos, a los sacerdotes y a todos, cómo coge partes muy claves de todo el plan del Señor hasta que llegó a Jesús. Y cuando le dijo, es que ustedes lo crucificaron, es que ustedes los judíos, es que ahí fue donde se le alborotó el avispero a los sacerdotes y lo cogieron a piedra y lo mataron. ¿Por qué? Porque muchos no van a aceptar que nosotros estamos caminando mal y que los demás vienen caminando peor. Pero nosotros estamos aquí buscando la Escritura, obedeciendo su palabra. Y por eso yo decía, qué tremendo la forma como utilizó a Abraham, utilizó a Isaac, a Jacob, a uno, al otro, y ¡pum! O sea, hizo un barrido de todo el propósito del Señor. Les presentó a ellos. Yo me imagino que cada uno de ellos diría, sí, eso lo dice la Torá. Sí, eso, allá, porque él estaba hablando exactamente lo que dicen las Escrituras. Pero cuando ya les tocó el punto álgido, cuando ya dio en el clavo, cuando ya tocó la espinita, es cuando se rebotaron. ¿Y qué hicieron? Tomaron la decisión de ¿qué? De matarlo a piedra. Y fíjense, hermanos, la palabra del Señor dice que va a haber persecución. Y nosotros tenemos que estar preparados por si sí o por si no. Porque el Señor no tiene preferencias con nadie. El Señor a todos nos dará conforme al propósito y a la tarea que tenemos cada uno de nosotros. Por eso dice que el poder de Zen consiste en sacarnos de las esclavitud. ¿Cuál es su esclavitud, hermano? ¿Cuál es su esclavitud? ¿Cuál es ese pecado? ¿Cuál es esa situación que la gobierna, que la está dominando, que la mantiene a usted en ese caminar? Es lo que nos está hablando el Señor. Por eso el Señor vino a eso, hermano. La fe es la que me va a sacar a mí. La fe es la que me va a llevar a mí a la libertad de eso que gobierna, de eso que domina mi ser. Y de las palabras que de pronto pueden salir de nuestra boca, que seguimos trayendo peso. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Despójese de todo peso. Saque todo lo que tiene en su corazón. Saque todo y permita que la luz del Evangelio pueda entrar, pueda sanar y pueda obrar. ¿Para qué? Para que seamos libres. Porque el Señor vino a sacar al cautivo. Y el cautivo es aquel que ha sido preso de un pensamiento, de una acción o de una obra. No los que están en la cárcel. Eso es diferente. Somos nosotros, porque el vino es por nosotros. ¿Y cuántos de nosotros todavía tenemos cosas de pronto que todavía nos gobiernan nuestro ser? Que todavía el mal genio, las malas palabras, la pereza, el sueño. Solo cada uno de nosotros sabemos
¿Cuál es esa situación? ¿Qué es lo que todavía gobierna mi ser? Vamos por favor, vamos a Marcos 16. Marcos 16, 15. Y vamos a mirar lo que nos dice la Escritura. Y vamos a analizar lo que nos está diciendo la palabra. Porque fíjese que el nombre de Sem indica poder. Y el nombre del Mesías tiene poder. Y así como Sem tiene poder para sacarnos de la libertad, para sacarnos de la esclavitud y llevarnos a la libertad, pues hay una serie de cosas que hay que hacer. Cada generación ha sido cautiva. ¿De qué? De costumbres, de creencias, de mandamientos. Cada generación trae lo suyo. Pero también el Señor trae a quien va a ser el Redentor, quien va a traer la luz y colocarla en aquel que está errado. Pero aquel que quiera oír, aquel que quiera escuchar. Por eso yo le decía al Señor esta mañana cuando hacía las oraciones, yo le decía, Señor, abre nuestros oídos. Así como tú colocaste, Señor, los dedos en los oídos de ese sordo y tú le dijiste, Éfrata, ábrete. Señor, abre nuestros oídos para la palabra. Abre nuestros ojos para poder ver la luz de la verdad, la luz de la palabra. Porque de pronto nosotros, yo le decía, quitémonos las gafas con las que estamos mirando el mundo y pongámonos las gafas del Señor. Pongámonos los lentes con los que podemos ver y podemos analizar las cosas del Señor. Porque seguimos mirando con los mismos lentes, seguimos mirando con las mismas cosas al mundo y nos llama la atención y estamos preocupados que por el vestido, que por los zapatos, que por lo que sea, hermano. Pero no nos está interesando lo que es más importante, la palabra de Dios. Por eso el Señor vistió a Adán, lo vistió con sus túnicas, dice. Ahora, vuelvo y le repito, hermano, cuando Jacob le dio o le hizo una túnica a su hijo, lo que él estaba dando era que José le estaba dando autoridad para un futuro, porque él era el que vino a ser vino a ejercer la primogenitura. Eso es lo que le estaba poniendo a él. Por eso los hermanos se enojaron, porque el padre que le ponía eso, le estaba diciendo, usted tiene una primogenitura, usted lo pongo por primero, a usted lo pongo por cabeza, a usted lo pongo para que me represente, y por eso eran los celos de los hermanos. ¿Por qué? Porque eso es lo que indica. Por eso nosotros tenemos el manto de justicia. Nosotros tenemos el manto de Dios. ¿Por qué la gente nos mira feo o no nos quiere? Porque somos los hijos de Dios. Porque seguramente en muchas cosas nosotros estamos mejor que ellos. Tal vez no estamos en condiciones económicas, pero es que eso no es lo importante. Porque en cualquier momento todo lo podemos perder, como dice el Señor. Pero fíjese que lo que la Escritura o lo que las Biblias traducen, que era una túnica de colores, lo que realmente, eso no era de colores. Lo que estaba diciendo era que la túnica de él tenía mangas largas y que la túnica era larga porque era la túnica de un rey, era la túnica de un llamado a estar en altura. La Biblia dice que de colores. Pero cuando usted va a mirar eso, lo que está diciendo es que lo que Jacob le puso fue un manto de realeza, le puso algo que lo identificaba a él como que el futuro representante de él iba a ser José. Y no fue así. ¿Por qué los hermanos le quitaron la túnica? ¿Por qué los hermanos le agregaron un color a la túnica? ¿Cuál color le agregaron? La sangre. Le agregaron ese color. Le agregaron otro color a la túnica. Y era la sangre. Y eso no es lo que nos habla el Señor. Eso no es lo que nos dice la Escritura. Vayan mentalmente diríjanse a Apocalipsis. Cuando dice, ¿quién viene de por allá? El que viene untado sus vestidos con la sangre
eso. Por eso José tiene mucho que ver en la obra del Mesías. Por eso aquí nos está diciendo el Señor. Dios nos dio a nosotros un manto. Y ese manto tiene que ver con la responsabilidad de ser sus hijos. Nos ha entregado un linaje para que nosotros hablemos del Señor, para que seamos sus representantes donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Eso es lo que implica, hermano. Eso es lo que me está dando a mí el poder del nombre de Zen, el poder del nombre del Señor. Leamos lo que dice Marcos 16:15. Dice así: entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia ¿a quién? A algunos, a todas las criaturas. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevos idiomas, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Qué me está diciendo el Señor? ¿Qué me está hablando el Señor? Dice la Escritura, dice la palabra del Señor. Dice, vayan por todo el mundo, dice la Escritura. La palabra del Señor le está diciendo a todo sitio. Está hablando de todas las personas. No es que vayamos a hablarle a las casas, a los carros, como anteriormente nos enseñaron. ¡Unja el carro, unja! Y yo decía, ¿pero cómo así? Cuando yo un día le dije a alguien, ¿pero usted por qué unge las cosas? Si las cosas se ungían en el antiguo pacto después de Cristo, las cosas no se ungen, son las personas. ¿Por qué? Porque las mismas personas, los mismos líderes, los mismos que enseñan la palabra, como no tienen esa relación con el Señor, por eso hacen lo que vienen haciendo tiempos antiguos. Errores garrafales, hermano, era lo que nosotros hacíamos y teníamos anteriormente. La gente decía, únjame el carro para que no me lo roben, únjame los zapatos para que no se me acaben, únjame no sé qué, imagínense. Y nosotros usando el aceite que tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en las cosas inanimadas. Antes Dios no vino con su ira y con su enojo y nos derrotó a todos. Por pura misericordia no hemos sido condenados ni consumidos, hermano. Fíjense cuántos errores, no digamos horrores cometíamos nosotros en nuestra fe para con el Señor. Menos mal que el Señor tuvo misericordia porque sabía que nos estaban enseñando mal. Pero Dios, en su infinito amor, nos está trayendo la luz. Nos está haciendo apertura de la cárcel. Nos está abriendo que tengamos una visión panorámica, una visión profunda, una visión que abarque todas las cosas. Eso es lo que significa y eso es lo que está buscando el Señor. Pero eso me lo da a mí la Escritura. Porque la palabra del Señor, recuerde lo que dijo Jesús, que mis ojos son la fuente de luz para mi cuerpo. Son la lámpara para todo mi cuerpo. Si yo me la paso mirando lo que no debo, pues ¿de qué estoy llena? De oscuridad, de miedo, de temores, de lo que el mundo quiere, de lo que quiere el hombre, pero no de las cosas espirituales. Y eso es lo que me está diciendo el Señor. Por eso aquí el Señor dice, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. ¿Cuál es la buena noticia? La obra del Señor, que el Señor resucitó, que el Señor hizo esto y que fuimos perdonados y que ahora podemos entrar al lugar santísimo. Podemos entrar a poder conocer de las cosas del reino. Eso es lo que me está diciendo la Escritura. El Señor nos está mandando a hablar del Evangelio, hermano. Y recuerde que la palabra Evangelio en el griego es Evangelio, es en el griego, pero las buenas nuevas es en el hebreo. ¿Ya? Por eso el Señor está diciendo, prediquen la buena noticia. ¿A quién? A todos.
Porque la tarea o el anhelo del Señor, según lo que me enseña la Escritura, es que todos lleguemos al arrepentimiento. Que todos escuchen el mensaje para que nadie tenga que decir, a mí no me hablaron, a mí no me dijeron nada, yo no conocía del Señor, entonces ¿usted cómo me va a condenar si a mí nunca me hablaron de que había un Cristo, de que había un Señor que hizo una obra, que murió por mí, que derramó su sangre y que mis pecados fueron perdonados? A mí nadie me habló. Por eso el Señor dice que hasta lo último de la tierra llegará el Evangelio, para que nadie llegue a su presencia con argumentos o con excusas baratas. Por eso dice el Señor, prediquen. Dice, el que crea. Y creer tiene que ver con el poder. Creer tiene que ver con dominio. Creer tiene que ver con el control y con el que yo puedo actuar y decir en el nombre del Señor esto. ¿Qué le dijo el apóstol Pedro al que estaba en la puerta del templo de la hermosa? Yo no tengo oro, yo no tengo plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Él no dijo Jesús, el de la esquina, Jesús, el otro, Jesús. No, en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. ¿A cuál Jesús le apunta? ¿A cuál Jesús le habla? ¿En el nombre de cuál Jesús nosotros decimos? Y por eso aquí el Señor está diciendo, el que crea y sea bautizado será salvo. La palabra bautizo significa lavar. La palabra bautizo es una palabra en que en el griego se dice bautizo, pero en el hebreo se dice inmersión. Por eso el Señor está diciendo, el que sea sumergido, el que se sumerja en la palabra, en el que vaya y bogue mar adentro, como dice el proverbio. Las aguas profundas son la palabra de Dios. Y las aguas profundas es la palabra de Dios, pero también dice que son las fuentes de la sabiduría. La palabra de Dios es la fuente de sabiduría. La palabra del Señor es la que me va a dar a mi inteligencia, me va a dar a mi conocimiento, me va a ayudar a tener un estilo de vida diferente, independiente que físicamente carezca de muchas cosas. De alguna manera el Señor nos dará a nosotros lo que necesitamos en la parte natural o en la parte material. Porque si el Señor se hizo cargo y yo le dije, sí lo sigo, Él me va a suplir. Él me va a acompañar, Él me va a proteger. Y dice su palabra, dice, y sea bautizado, será salvo. Dice, pero el que se niegue a creer, fíjense que es que soy yo el que me estoy negando a creer en Él. Yo me niego, es que yo no puedo creer. Uno le dice a la gente, yo no puedo creer eso. O sea, usted misma le está diciendo que usted lo quiere creer. Yo no creo que yo necesite tal cosa. Yo no creo que el Señor se ponga bravo porque yo siga practicando el pecado. Usted y yo estamos negando, estamos no poniendo en ejecución lo que dice el Señor. Por eso dice la Escritura, el que se niega a creer será condenado. Es decir, el día de la venganza vendrá sobre usted. Y el año de la buena voluntad es para el que cree. Ese tiempo de creer hasta cuando venga Cristo o hasta cuando mis días se acaben en el calendario del Señor. Eso depende de nosotros, hermanos. Es una lucha, yo sé que es una batalla con nuestra loca de la casa, con nuestra chiflis de la casa que es la mente. Por eso Pablo dice, transfórmela, porque mientras no transformemos la mente, usted no puede hacer nada. No podemos hacer nada. Porque la mente es la que, dice el Señor, es la que gobierna, es la que manda. ¿Por qué manda transformar la mente? Porque no habla nada del sentimiento. Pablo dice, transforme su mente, transforme los pensamientos que la gobiernan, que la dominan, que traen tantas cosas. ¿Y cómo la puedo transformar? Leyendo la Escritura, cambiando mi incredulidad por la fe. Cambiando mis miedos por la seguridad que me da la palabra de Dios en mi corazón. Soy yo, hermano.
Yo no le puedo permitir todos los días que la mente me la gane. Que la mente me la gane, hermano. Yo tengo que luchar y levantar y decir, no, Señor, la palabra dice esto y me niego a estar en la condición en que usted me quiere tener. Pero es la palabra, hermano, es lo que me dice la Escritura. Dice el versículo 17, hermano. Dice, estas señales milagrosas acompañan. Las señales milagrosas, las maravillas de Dios, los milagros del Señor, las bondades de Dios son los que me acompañan. ¿A quién? A los que creemos. Si usted cree, espere el milagro de Dios. Si usted cree, espere la maravilla del Señor. Si nosotros creemos, esperemos la sanidad. Pero tenemos que creer, tenemos que esperar lo bueno, lo perfecto y la buena voluntad del Señor. La buena voluntad del Señor. Y dice la Escritura, dice, lo acompañarán a los que creen. Si usted cree, dice, usted puede expulsar. ¿Puede expulsar qué? Demonios. ¿En quién? En mi nombre, dice la Escritura. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Fíjese que tener poder implica, el poder se relaciona con la fe. El poder se relaciona con su creer. El poder se relaciona en que usted saque la incredulidad y deje que la fe, la seguridad, la confianza sea la que la domine, sea la que la controle, sea la que haga la tarea. ¿Quién es el que me tiene que convencer que yo tengo fe? El Espíritu del Señor. Por eso el Señor dice, Él la va a convencer de que de pecado porque usted no cree en mí. Usted está en pecado. Así de sencillo, dice la Escritura. Yo estoy en pecado si yo no le creo al Señor. Yo estoy en pecado. ¿Por qué? Porque no le he permitido al Espíritu de Dios que trabaje mi incredulidad, mi ausencia de fe, el miedo, el temor y todo lo que tenga que ver con mi libertad para el reino del Señor. Es una tarea, hermano, en vez de estar mirando que este se puso, que este no se puso, trabaje en usted, trabaje en su obra, construya su obra de fe. Y por eso dice el Señor, a los que creen expulsarán demonios en mi nombre, dice el Señor. Y dice acá lo que yo estudié, dice creer dentro dice tenga fe. Dele crédito a la palabra. Dele crédito. Pero no es que usted vaya al banco y que le presten plata. Eso no se refiere a lo que está diciendo dar crédito a la palabra. Dar crédito quiere decir ejecute, confíe en la palabra del Señor. Por eso dice que el poder tiene que ver con el creer. Y también dice que el creer tiene que ver con el confiar, con estar firme. Si Dios lo dice en su palabra, si Dios lo tiene aquí escrito, se cumplirá, hermano. Por muy pequeño e insignificante que sean las cosas, Dios las cumplirá. Dios no pasará por encima de lo que Él ha escrito. Dios no va a pasar por encima, hermano. Pero ¿qué nos toca hacer? Creer en qué, en el nombre del Señor, que es el que tiene el poder, que es el que va a hacer, que es el que va a controlar, que es el que va a dominar, que es el que va a ejecutar la palabra en mí. Es en nosotros. Dios a cada uno va a hacer su tarea. Y nosotros a veces estamos más preocupados que por el vecino, que por el familiar. Preocúpese por usted. Allá Dios mirará de qué forma y de qué manera salvará a mi casa. Pero yo tengo que dar testimonio. Yo tengo que ser ese libro abierto que todo el mundo lee. Yo tengo que preocuparme por mí, porque por mi testimonio muchos dirán, yo quiero lo que usted tiene. Su paz, su tranquilidad, independiente que no tenemos casa, carro y beca, simplemente usted siempre es feliz, es contenta, siempre tiene una palabra de agradecimiento, siempre está en una condición que, como dice la gente, ¿no? Lo envidio. Entonces, fíjense lo que me está diciendo el Señor. Ahora, si yo tengo poder, si el nombre de Zen
que representa al Mesías, que representa la generación, que es la que va a divulgar, que es la que va a traer la luz, que es la que tiene la tarea de hacer una obra, dice, tiene que ver con el creer. Entonces, si yo creo, yo debo de tener señales. Debe haber en mí señales. Debe haber en mí obras. Debe haber en mí cambios. Debe haber en mí una obra, una tarea, una transformación. Si no, preocúpese. Preocúpese, hermano. Porque debe haber en nosotros los cambios. Si somos mal hablados, bueno, que el Señor cambie todas esas palabras soeces. Si me gusta mentir, bueno, que el Señor quite la mentira y ponga la verdad. Pero es a mí la que me toca hacer. Es a mí la que me toca empezar a hablar siempre con la verdad. Es a mí la que me corresponde obrar con amor y con temblor. Que si yo tengo mal carácter, entonces yo tengo que decir, Señor, ayúdame con este mal carácter. Que si me dicen que estoy haciendo lo malo, que no me enoje porque es por mi bien. Y nosotros no queremos trabajar en nuestras acciones. No queremos reconocer que algo y en alguna cosa nos tienen que corregir. Y por eso aquí dice, ¿cuáles son las señales? ¿Cuál es la señal? ¿Cuáles son esas señales si yo creo en el nombre del Señor? Si yo creo en su nombre, dice, puede expulsar. ¿Y qué puedo expulsar? Un demonio. Oye, yo tengo demonio. No, lo que aquí me está hablando son las pesadas cargas, son las incredulidades, son los miedos. Todo yo lo puedo expulsar. Pablo no dice despójese. Eso quiere decir, sáquelo. Saque lo que tiene en su corazón. Saque la oscuridad. Saque lo que hay allá. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Y es lo que me está hablando la palabra de Dios. Dice... Lo otro que me está hablando, dice, expulsarán demonios en mi nombre. ¿Cuáles son esas situaciones que hay en mi ser? ¿Cuáles son esas cosas que me están gobernando? ¿Cuáles son las oscuridades que hay dentro de mí? Yo tengo que expulsarlas, tengo que sacarlas. Tengo que decirle al Señor, Señor, ¿sabe qué? Tengo este demonito aquí que me está hablando, que me está diciendo que yo no tengo, que yo estoy enfermo, que yo estoy aquí y yo no hago sino hablar y vuelvo y lo digo, que me duele, que como y que me duele. Pues usted sigue con su demonio ahí en el bolsillo, yéndose con el demonito para todos los lados. Y por eso aquí el Señor dice, expúlselo, sáquelo. No deje que eso la gobierne. No lo deje, hermano. Y dice, ¿qué otra cosa dice en mi nombre? Dice, y hablarán nuevos idiomas. Y yo le preguntaba, yo decía, un idioma es la forma de cómo me comunico con otros. ¿Cuál es el idioma? Porque el Señor dice en su palabra en Juan, dice, usted no entiende mi lenguaje. Ese es el idioma que tenemos que aprender, el idioma de la fe, el idioma del amor, el que yo le entienda al Señor su palabra. No es el que usted habla inglés, hebreo, francés, eso no tiene nada que ver. Porque el Señor la entiende a usted en su lenguaje, el Señor lo entiende cuando usted ora en su español. Él no necesita que usted aprenda nada más, háblele en su idioma. Pero aquí lo que el Señor le está diciendo es, hablarán nuevos idiomas, es decir, el lenguaje del Espíritu, el lenguaje de la fe, como colocaron hace unos días una canción, el lenguaje de la fe. Y eso es lo que quiere el Señor. Cambie su sintonía, cambiemos nuestra forma de hablar, cambie ese idioma derrotado de incredulidad, de miedo, de temor, de angustia, de afán, de lo que usted quiera. Cámbielo, hermano. Por eso dice el Señor, si usted cree en mí, usted cambia. ¿Qué cambio? Las palabras que no son del Señor por lo que es de Dios. Por la palabra de incredulidad, por la palabra de seguridad, porque está escrito en la palabra del Señor. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Eso es lo que indica el poder del nombre de Sem, el poder del nombre de Jesús, del Mesías. Porque Él es el que obra en nosotros. Por eso dice, si cree en mí, usted puede expulsar.
usted. ¿Por qué? Porque esa fe, esa seguridad, esa certeza, esa firmeza que tenemos nos da la autoridad para sacar. Para que cuando se me presente la situación, yo le diga, no, usted no cabe acá. No, usted a mí no me gobierna. No, me voy a parar y voy a hacer las cosas porque usted a mí no me tira la cama. Usted a mí no me hace eso. Usted a mí no viene. Porque es esta, la mente, la que me la juega todos los días. Y el enemigo sabe cómo trabajar esa mente débil que nosotros tenemos. Por eso dice, hablarán nuevos idiomas. Ahora, fíjese que aquí dice, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. La palabra tomar significa sacar. La palabra tomaron significa alejar. La palabra dice tomarán, dice en el griego, dice elevar, alzar, cargar y expiar su pecado. La serpiente, ¿qué representa la serpiente? El pecado. ¿Qué representa la serpiente? Las mentiras. ¿Qué representa? Las desviaciones. Por eso dice el Señor, lo que habla el Señor dice, tomarán serpientes en las manos. ¿Qué hizo la serpiente en Eva? Le cegó los ojos. Y eso es lo que la serpiente quiere hacer. Eso es lo que el demonio quiere hacer. Que usted no vea la gloria de Dios. Que nosotros no veamos más allá. Por eso el Señor dice, apertura de la cárcel. Le voy a abrir los ojos. Le voy a abrir los ojos a la verdad. Le voy a abrir los ojos al camino del Señor. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí el Señor? Dice, aunque tome serpientes, dice, aunque tome serpientes en las manos sin que nada les pase. Esto también tiene que ver con ¿qué? Con las personas que enseñan mentiras, con las personas que enseñan falacias, con las personas que vengan a enseñar lo que no es del Señor. ¿Qué quiere decir? Dice, los predicadores, ustedes saben que hay una iglesia en Estados Unidos donde el predicador se pone una serpiente y él empieza a predicar. Y él dice que si lo muerde la serpiente y por allá lo mordió el papá y el tipo se murió. ¿Por qué? Porque eso es retar a Dios. Y cuando hablamos aquí, no lo tomen en su forma literal. El Señor le está diciendo aunque vengan engaños, aunque vengan y le pongan a usted lo que diga a otros, a usted no le afecta. ¿Por qué? Porque usted tiene la luz del Señor, porque usted tiene el Evangelio del Señor. Eso es lo que está diciendo el Señor. No es de que, yo voy a ponerle, a ver, serpiente, cascabel, a ver, cascabel muerta. No, está hablando de las mentiras. Está hablando cuando escuchamos a algunos y de pronto nos encanta algo y dice el Señor, no, la palabra es la que me va a traer la luz. Por eso dice que la serpiente significa agudeza de visión, significa seducción. Fíjese, ¿qué le pasó a José? ¿No fue seducido por la esposa de Potifar? ¿Y él qué hizo? ¿Se dejó llevar? No, él se fue, él huyó. ¿Pero por qué? Fíjese que perdió José cuando los hermanos lo vendieron. La túnica. Ahora, ¿qué estaba perdiendo él? Su vestido. ¿Por qué? Porque el llamado, porque el ungido, por aquel que tiene una tarea de responsabilidad, de delegación, de autoridad, va a tener persecuciones en todos los sentidos, hermano. En su ministerio, en su tarea, en su casa, en su labor, en todos lados vamos a tener. Por eso, después le quitaron la túnica, le quitaron la ropa, pero tiempo después, ¿qué le dio el Señor? Le dio las túnicas reales. Lo puso por cabeza. ¿Por qué? Porque se mantuvo en su santidad, porque no usó su poder y a pesar de que tenía todo en sus manos, no quiso dejarse llevar más allá de lo que él veía con sus ojos. Era el dueño, era el que controlaba, el jefe, lo único que venía era a comer.
Y eso es lo que quiere el Señor, que aunque usted tenga riqueza, tenga una posición, tenga eso o lo que Dios le da, eso el enemigo va a perseguirla porque usted tiene un manto, porque usted tiene una tarea, porque usted tiene una responsabilidad, tiene una casa, tiene una familia y el diablo va por eso, hermano. Eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Podemos tomar, dice, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. ¿Qué quiere decir, hermano? ¿Cuántas personas han venido y nos han ofendido? ¿Cuántas personas han venido y han hecho con nosotros cosas? ¿Cuántas personas han salido y han hablado de usted, han hablado de mí? Eso es tomar. Eso es que alguien vino y aunque me hablaron, dice el Señor, a usted no le hace daño. A usted no le va a hacer daño. ¿Por qué? Aunque venga la serpiente, venga la mentirosa, el mentiroso, venga aquel, a usted no le afecta. No nos puede afectar, hermano. Por eso lo dice el Señor. Eso no tiene nada que ver aquí con los rastreros. No tiene que ver nada. Tiene que ver con las personas que vienen a engañarnos, a meternos en situaciones que no tienen nada que ver con la luz. Y que cuando venga, entonces sale la luz y yo pueda defenderme de esa mentira, de esa situación, porque el que pelea por mí es el Señor. Siempre y cuando yo esté en Él, siempre y cuando yo permanezca con Él. No me puede afectar lo que digan los demás. ¿Por qué tanta gente se ha retirado de las iglesias? Porque hablaron, porque no me dijeron, porque no me atendieron, porque no me rindieron, como una persona dijo, es que usted a mí no me saluda como yo quiero. Es que yo ya no soy importante para usted. Yo le dije, para mí todas las personas son iguales. Por eso no volví a la iglesia. Que porque yo no le besaba los pies como el renacuajo paseador. Y así no es, hermano. Yo a todo el mundo saludo, el que me saluda especial con abrazo, pues yo también le doy. El que me dice hola, hola, pues yo le digo hola, hola. Pero eso es lo que me está diciendo aquí el Señor. El nombre del Señor me va a librar de esa lengua mentirosa, de esa lengua, de esas personas que vienen a ofendernos, a maltratarnos, sea su hijo, sea su hija, usted no puede dejar que el veneno de esa serpiente le afecte. Usted no puede permitir eso, hermano. Usted no lo puede permitir, por eso dice, sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, es decir, si usted, ay, ¿cómo es la cosa? A ver, espéreme, me quito todos los pelos para poder escuchar mejor. A ver cómo es, sentémonos aquí y comamos prójimo. No, hermano. Aquí lo que el Señor le está diciendo a usted, aunque usted escuche, aunque usted hable, ay, es que me contaron de usted, bueno, qué bueno. ¿Por qué? Porque a mí no me puede afectar. A mí no me puede afectar que las personas me hablen de mí, digan lo que sea, me respondan. No me puede afectar porque el Señor dice que aunque yo tome eso, cuando yo escucho, a mí no me puede afectar. Por eso dice, algo venenoso, dice, no les hará daño. ¿Pero por qué? Porque hay un muro. Porque hay algo que me está protegiendo a mí, el escudo de la fe. El yelmo de justicia es el que está haciendo la tarea para que nosotros no seamos impactados por el veneno de las mentiras y los engaños. Por eso también dice, lo que dice, se refiere a las personas que levantan mentiras sobre nosotros, no nos hará daño. Recuerde la historia de Pablo. Pablo iba a rendir indagatoria, ¿cierto? Ya usted conoce la historia, que tuvieron que botar todas las cosas y que terminaron en una isla y que allí Pablo en su hacer estaba recogiendo ramas y le picó una culebra y dice que la gente le vio la culebra que la tenía pegada en la mano. ¿Y qué le dijo la gente? ¿Qué dijeron los que iban con él? Mire, él es malo, que la justicia lo persigue hasta acá, él es malo. Y todos esperando a que Pablo se muriera y resulta que curas verdes porque nada le pasó.
Porque aunque la gente quiera el mal para nosotros, aunque la gente no quiera la alegría de nosotros, aunque la gente nos imponga impedimentos para que usted no viva feliz, para que usted no viva como el Señor quiere, es problema suyo. No me puede afectar. Las decisiones las tomo yo. Y si el Señor quiere, pues yo lo hago. Pero debo de tener la palabra, ¿para qué? Para poder enfrentar a esa lengua viperina, para poder enfrentar las mentiras, para poder enfrentar el miedo, para poder enfrentarme a mí mismo, porque yo soy mi peor enemigo. Porque de nosotros salen muchas cosas, ¿o no es así? Mi peor enemigo soy yo. Y dice el Señor, ahora, lo otro que dice el Señor, dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Qué indica eso? El Señor está diciendo imponer las manos sobre el enfermo. Quiere decir que la mano es la que hace el bien. Y la mano es la mano de Dios, la que obra, la que hace, la que ejecuta. Si el Señor dice imponga manos, pues yo debo imponer las manos. ¿Por qué? Porque en mis manos es donde el Señor, esa acción, esa obediencia es lo que va a traer bendición para el enfermo. Por eso lo que el Señor está hablando aquí de poner las manos es hacerle bien a los demás. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Estas señales milagrosas es lo que nosotros debemos de tener porque creemos en el nombre de Jesús, porque creemos en el nombre del Eterno, porque creemos en el nombre del Padre. Esas son las señales. Recuerde que es para usted. Usted puede ir a orar por otros, usted puede. Fíjense que nosotros hacíamos liberaciones y uno decía, fuera espíritu, no sé qué, fue, y la persona seguía con lo mismo. ¿Por qué? Porque estábamos entendiendo mal las cosas. Porque yo soy la que tengo que sacar, yo soy la que tengo que orar, yo soy la que tengo que buscar la forma de cambiar mis acciones, de cambiar mis actitudes. ¿Para qué? Para poder estar en el reino del Señor. Y vuelvo y le repito, hermano, el reino del Señor no consiste en que usted tenga bienes. El reino del Señor está acá. Por eso el Señor siempre habla de en medio. Y en medio es el hombre interior, ese hombre que el Señor está buscando. Eso que nosotros estamos aprendiendo para que salga de mí las señales milagrosas, para que yo sea un factor de cambio, que yo glorifique al Señor, que yo alce su nombre, que vaya donde quiera y yo pronuncie su nombre sin ni siquiera hablar. Mi forma de ser, mi manera de actuar, la manera como yo respondo, la manera como hago las cosas, siempre van a decir, Él está con el Señor. No hay necesidad, hermano, muchas veces no hay necesidad ni de hablar. La gente lo identifica a uno por el Señor. Es lo que me está diciendo aquí el Señor. Es lo que significa el nombre de Sem. Es lo que significa el nombre, el poder que desde esa época venía trayendo en cada una de las generaciones el nombre de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, del Mesías. Siempre han puesto adelante, han hecho cosas que glorifican el nombre del Señor. Nosotros también estamos llamados a eso, a glorificar al Señor primeramente en mí. Yo quiero ayudar a otros, pero no me ayudo a mí. Y yo tengo que primero buscarme en mí para poder ayudar a otros. Y doy a otros y trabajo por otros y resulta que yo estoy descuidada en mi fe, en mi obra, en mi caminar, estoy descuidada en mis alimentos, estoy descuidada en mis cosas. ¿Por qué? Porque para mí es más importante el de afuera cuando el Señor me está diciendo, cuídese primero usted. Es lo que me está diciendo a mí el Señor, hermano. Es lo que me está hablando aquí el Señor. ¿Cuáles son las señales? Usted las tiene, si no, tiene una tareita por hacer. Señor, quiero ver en mí milagros. El Señor va a decir, a ver, tienes fe, pero para desarrollar tu fe necesito pasarla. Necesito pasarla por una serie de pruebas.
Necesito pasarla por una serie de dificultades. ¿Para qué? Para que usted aprenda a confiar en mí, para que usted aprenda a estar segura, para que usted aprenda a caminar de acuerdo a lo que me dice la Escritura. Que quitamos el miedo de dar, de ofrendar, de ejecutar la obra del Señor. De decirle al Señor, ¿sabe qué, Señor? Yo, en vez de estar aquí en mi casa, voy a ir a la congregación. En vez de estar aquí, en vez de gastar la plata en lo que no es pan, voy a apoyar la obra. Porque la Escritura me dice que cuando nosotros aprendamos a dar, su corazón ha sido sanado. Porque lo más difícil y lo más duro de una persona es el dar. Es lo más complicado. Pero cuando usted aprende a dar con amor, cuando usted aprende a dar con contentamiento, usted en la parte de las finanzas, en la parte de la codicia, usted está sanado. Y por eso el Señor trabaja por otro lado, porque sabe que el dinero, que la ofrenda, que todo eso para usted es el deleite, es el resultado de su fe y su caminar en el Señor. Es lo que me enseña la Escritura. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor que Él nos ayude a creer en su nombre, en el nombre del Mesías, en el nombre del Eterno. Que cada palabra que Dios nos ha dado, que está escrita, nos ayude a confiar en Él. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a caminar, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender su idioma, a entender su lenguaje. Tú no nos estás pidiendo nada del otro mundo, Señor. Nos estás enseñando su reino. Ayúdanos, Señor, a cambiar formas, maneras y modos. Ayúdanos a perdonar a aquel que por una palabra, por una actitud, yo tomé la decisión de apartarme del camino. Ayúdanos, Señor, a volver a la casa del Señor, a la casa del Eterno, a la casa del gran yo soy. Perdónanos, Señor, si lo hemos obrado, si lo hemos hecho, si lo hemos caminado conforme dice la Escritura. Tú dices que el que cree será salvo, será redimido. ¿Qué quiere decir la salvación? Quiere decir que el Señor nos sacará de problemas. El Señor nos ayudará a pasar una dificultad, una adversidad. Señor, gracias por lo que nos enseña día a día su palabra. Ayúdanos, Señor. Y tú dices que si nos negamos a creer, vamos a vivir adversidades, vamos a pasar dificultades, vamos a pasar diferentes situaciones, Señor. Por eso queremos aprender a creer en ti. Queremos expulsar todas esas cosas que van en contra tuya, Señor. Esos demonios, Señor, que tienen que ver con las ausencias tuyas en nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, a creer en ti, Señor. A sacar todo ese espíritu maligno que hay en nosotros, que tiene que ver con la incredulidad, Señor. Porque la Escritura dice que si ellos salen, ellos irán buscando otro cuerpo, Señor, pero si no lo encuentran, volverán. Y que cuando vuelva nos encuentra percibido, nos encuentre cerrada la puerta, nos encuentre lleno de su presencia y de su amor, para que no vuelva ese espíritu, Señor, para que no vuelva esa palabra con mayor fuerza, con mayor ímpetu, Señor. Por eso ayúdanos, Dios eterno, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, que aunque nos vengan, Señor, a traer enseñanzas, Señor, que hayan hablado, que se hayan levantado, Señor, contra nosotros, Dios, tú dices que nada nos afectará, nada nos puede afectar, Señor, nada nos puede afectar, Señor, ni los conceptos, ni las cosas que están allá afuera, ni dentro de mi casa, nada me puede afectar, porque entonces estaría dando cabida a la inseguridad, al miedo, al temor, a la angustia, al afán, a la depresión y a todo ese tipo de situaciones que pueden llegar a mi mente, Señor. Por eso ayúdanos, Dios, por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a controlar, a expulsar toda carga, todo peso,
todas aquellas situaciones que no nos dejan avanzar hacia el desarrollo y crecimiento tuyo. Igualmente, Señor, ayúdanos, Dios, a caminar de acuerdo a su palabra. No nos dejes enfriar, Señor. Permítanos, siempre coloca la necesidad de buscarte, de leer la palabra, independiente de que el mundo esté celebrando algo, Señor. Así como yo te decía ahorita en la oración, y también quiero pedir, Señor, y solicitarle a los hermanos que están aquí y los que están allí en las redes, Señor. Sabemos que estamos en el mundo y que el mundo se prepara para dar cambios, Señor. Es el hombre el que trae los cambios. Es el hombre el que va a hacer un sinnúmero de cosas, Señor. Nosotros estamos aquí y seguramente seremos afectados por esas decisiones de los hombres, Señor. Pero nosotros queremos orar. Queremos orar para que esas decisiones de los hombres, esas decisiones de las autoridades, esas circunstancias, Señor, que seguramente pueden afectar nuestra economía, pueden afectar nuestra fe, pueden afectar algo, Señor. Pero ayúdanos a estar contigo, Señor. Tú dijiste que no nos vas a sacar, pero nosotros no queremos confundirnos con ellos. Nosotros no queremos ser seguidores de sus costumbres y de todo lo que el mundo se prepara, Señor. Por eso, Señor, nosotros estaremos firmes, caminando de acuerdo a lo que dice la Escritura. Orando, Señor, para que todo eso que el mundo va a cambiar, todas esas cosas que se tienen previstas para el año entrante, los proyectos de los estados, los proyectos de los presidentes, Señor, van a traer cambios, van a traer cosas a nivel mundial. Pero nosotros sabemos, Señor, que nuestro cambio ya inició ahorita entre septiembre y octubre, Señor. Ya inició el nuevo año, Señor, pero el mundo se prepara para el año secular. Para esos cambios, Señor, para eso que espera que el año entrante sea mejor. Será mejor, Señor, si confiamos en ti y si le permitimos que se abra y que la luz de nuestros ojos sean impactados por la luz de la palabra. Gracias, Señor. Bendiga a los hermanos que están en Medellín, Señor. A Elina, a su esposo, Señor. Las personas que trabajan a su lado, Señor, que ellos sean luz, que sean antorcha para ellos, Señor. Igualmente oramos por las hermanas que están en Bogotá, Señor. Guárdalas, cuídalas, Señor. Sabemos las situaciones que vive nuestro país de inseguridad, Señor, de robo, de atraco, de muerte, Señor. Igualmente, Señor, oramos por nuestros hermanos en Piedecuesta, para que seas tú, Señor, hablando al corazón de cada uno de ellos, Señor. Que no se alejen, que no se aparten, Señor, del camino de la verdad. Que no sean las fiestas, que no sea toda esta falacia, toda esta falsa luz, Señor, el factor que nos lleve a reunir y a estar felices y contentos, Señor. ¿Cuántas muertes habrán, Señor? ¿Cuántas situaciones se presentarán, Señor? Pero ¿cuántos estaremos buscando de ti, Señor? Igualmente, Señor, oramos por los hermanos que están aquí en Bucaramanga, Señor. Por los hermanos que están aquí en la congregación, Señor. Por los hermanos que están allí en las redes, Señor. Guárdalos, cuídalos, protégelos. Igualmente a la hermana Elvira, Señor, que está allí en su finca, en su casa. Guarda a su familia, guarda a sus hijos, a sus nietos, a sus familiares, Señor. Bendíganos, Señor, a todos. Déjenos estar bajo el manto de la justicia, bajo el manto de la verdad, Señor. Protegidos como hijos, Señor. Como tú dices en tu palabra, el hijo se queda en la casa, pero el siervo no, Señor. Y nosotros queremos ser hijos, Señor. Nosotros queremos ser los hijos de Dios, los que nos quedaremos en la casa, Señor. Por eso permita, Señor, que nos salgamos de esas esclavitudes para poder vivir en la casa del Rey, en la casa del Señor, en la casa del Omnipotente. Gracias, Señor, por las bondades, por las maravillas, por los milagros, por las maravillas, por todo lo grande que tú vas a hacer en cada uno de nosotros, Señor. Abre oportunidades para aquellos que están buscando, Señor, pero que primero te busquen a ti, que primero te den el lugar, Señor, antes de cualquier otra cosa. Ahora te pedimos, Señor, que lo lleves con bien. Sabemos que hay desorden allá afuera, Señor. Por eso permítanos, Señor, tener el transporte y llegar a nuestra casa con bien.
Gracias Dios, gracias Señor, gracias eterno Dios y soberano Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.